Mi nombre es José Ángel Rangel Cuellar. Como parte de mi formación académica, les presento el siguiente video que tiene como objetivo la descripción de los instrumentos de recolección de datos cuantitativos y cualitativos. Antes que nada debemos recordar que dichos instrumentos deben reunir las siguientes características: confiabilidad, validez y objetividad. El instrumento más utilizado para recolectar los datos es el cuestionario. Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir. Estas deben ser congruentes con el planteamiento del problema y la hipótesis. Pueden constar de preguntas abiertas y preguntas cerradas. También debemos tomar en cuenta el contexto de aplicación. En primera, pueden ser autoadministrados de manera individual, grupal o por envío. También puede ser por entrevista personal, el cual consiste en una entrevista cara a cara con preguntas cerradas, y también puede ser sustituido por medios electrónicos. Y por último, una entrevista telefónica. Continuando con los instrumentos de recolección de datos cuantitativos, tenemos las escalas para medir actitudes. La más conocida es la escala de Likert, el cual consiste en un conjunto de ítems que se presentan en forma de afirmaciones para medir la reacción del sujeto en 3, 5 o 7 categorías. Esta se construye generando un elevado número de afirmaciones que califiquen al objeto de actitud y se administra a un grupo piloto para obtener las puntuaciones del grupo a toda escala y las afirmaciones cuyas puntuaciones se correlacionen significativamente con las puntuaciones de toda la escala. También tenemos el diferencial semántico. Consiste en una serie de adjetivos extremos que califican al objeto de actitud ante los cuales se solicita la reacción del sujeto. Es decir, entre cada par de adjetivos se presentan varias opciones y el sujeto selecciona aquella que en mayor medida refleje su actitud. Por último tenemos la escala de Goodman, que es una técnica para medir actitudes basadas en el hecho de que algunos ítems indican en mayor medida la intensidad de la actitud. La escala está constituida por afirmaciones las cuales poseen las mismas características que el caso de la escala de Likert, pero el escalograma garantiza que la escala mide una dimensión única, es decir, cada afirmación mide la misma dimensión de la misma variable. Objetivos para recolección de datos. En primera está el análisis de contenido cuantitativo, que es una técnica para estudiar cualquier tipo de comunicación de una manera objetiva y sistemática que cuantifica los mensajes o contenidos en categorías y subcategorías y los somete a análisis estadísticos. Otro método de recolección de datos cuantitativo es la observación. Este método de recolección de datos consiste en el registro sistemático, válido y confiable de comportamientos y situaciones observables a través de un conjunto de categorías y subcategorías. Es útil para analizar conflictos familiares y eventos masivos. De igual forma tenemos las pruebas estandarizadas de inventarios. Estas pruebas miden variables específicas como la inteligencia, la personalidad autoritaria, el razonamiento matemático, el sentido de vida, entre otras cosas más. Posteriormente tenemos los datos secundarios. Son todos aquellos recolectados por otros investigadores. Esto implica la revisión de documentos, registros públicos y archivos físicos o electrónicos recolectados en otras investigaciones anteriores. Otros métodos de recolección de datos cuantitativos son los instrumentos mecánicos y electrónicos, por ejemplo, el polígrafo o detector de mentiras y los radares de velocidad que se instalan en las carreteras. Por último, tenemos los instrumentos propios de cada disciplina. Como su nombre lo dice, estas son únicas por cada profesión. Por ejemplo, el termómetro
y el estetoscopio que se utiliza en la medicina y en la enfermería. Ahora revisaremos un poco los instrumentos de recolección de datos por enfoque cualitativo. En primera tenemos la observación. Los propósitos esenciales de la observación en la inducción cualitativa son explorar ambientes, contextos, subculturas y la mayoría de los aspectos de la vida social. Comprender procesos, vinculaciones entre personas y situaciones o circunstancias, los eventos que suceden a través del tiempo, los patrones que desarrollan, así como los contextos sociales y las culturas en los cuales ocurren las experiencias humanas. También sirve para identificar problemas y generar hipótesis para futuros estudios. Segundo instrumento por enfoque cualitativo tenemos las entrevistas. A diferencia del enfoque cuantitativo, estas tienden a ser más flexibles, más íntimas y más abiertas. Están definidas como una reunión para conversar e intercambiar información entre una persona y otra, u otras, ¿no? Las entrevistas se dividen en estructuradas, semiestructuradas y no estructuradas o abiertas. Otro método de recolección de datos cuya popularidad ha crecido son los grupos de enfoque. Algunos autores los consideran como una especie de entrevistas grupales, las cuales consisten en reuniones de grupos pequeños, en donde los participantes conversan en torno a uno o varios temas en un ambiente relajado e informal, bajo la conducción de un especialista en dinámicas grupales. Una fuente muy valiosa de datos cualitativos son los documentos, materiales y artefactos, pues estas nos pueden ayudar a entender el fenómeno central de estudio. Prácticamente la mayoría de las personas, grupos, organizaciones, comunidades y sociedades las producen y narran. Por último tenemos las biografías e historias de vida. La biografía o historia de vida es una forma de recolectar datos que es muy utilizada en la investigación cualitativa. Puede ser individual o colectiva. Bueno, de esta forma hemos revisado de manera rápida y concisa cada uno de los diferentes instrumentos por enfoque cualitativo y cuantitativo, y no me queda más que darles las gracias.